Hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a más uno webinar de IB Wave. Mi nombre es Milton Malva, yo soy ingeniero de ventas de IB Wave. Hoy tengo acá mi amigo Claudio Rosa, ingeniero de IoT de la compañía Nasondas. Hola Claudio, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muy bien, muy bienvenidos. Yo y Claudio preparamos un webinar platicando un poco sobre diseño en ciudades, para ciudades inteligentes, cómo hacer, ¿no?, innovación y tecnología a favor de los ciudadanos, y donde estaremos presentando ahí un muy buen trabajo hecho por Claudio ahí junto a la prefectura, a la municipalidad de Río de Janeiro. Y solo un recordatorio acá que todos al final recibirán una grabación del webinar, ¿verdad? Por correo electrónico y que hicieron su registro en los próximos días. Y entonces aquellos que no pudieron participar o que quizás tengan que salir un poquito antes, podrán ver ahí a cualquier momento también el vídeo. Y en tu panel ahí de GoToWebinar, todos tienen acceso al menú de preguntas, ¿verdad? Entonces pueden desde ya ahí poner sus comentarios, sus preguntas, mismo durante la presentación. A cualquier momento pueden escribirlas ahí. Al final tendremos un momento de preguntas y respuestas, pero a cualquier momento pueden escribirlos, ¿ok? No hay que esperar ahí hasta el final. Y como agenda acá de este webinar, preparamos una visión general sobre ciudades inteligentes, ¿verdad? Ciudades inteligentes no es algo nuevo, empezó ahí alrededor de los años 60, pero claro, en los últimos años y con el pasar de los años y las nuevas tecnologías, tanto la definición como el concepto de ciudades inteligentes ha cambiado bastante. Entonces vamos a presentar acá cómo se ve hoy en día esta parte de definición, concepto de ciudad inteligente, las tecnologías, aplicaciones que se ocupan hoy en día, los desafíos también básicos, típicos, más importantes para crear, ¿no?, soluciones para las ciudades inteligentes. Y después vamos a presentar justamente ese caso de uso de Río de Janeiro, donde estuvo trabajando Claudio, que en verdad es una iniciativa muy buena de la Municipalidad de Río, que hace junto a su centro de operaciones un trabajo de buscar en el mercado compañías, ¿no?, que quieran presentar ahí soluciones para mejorar las operaciones ahí del centro de operaciones. Y el tema de este año que participó Claudio fue justamente cómo gestionar la integración de infraestructuras y logísticas de la ciudad en emergencias urbanas, ¿no? Entonces, vamos a enfocar ahí principalmente en el caso de uso más en esta parte de situaciones de emergencia, pero está muy interesante. Ahí Claudio va a mostrar todo también ahí después operacionalmente cómo ya está, ¿no?, implementado y los planes del futuro, pero al final vamos a hacer ahí algunas conclusiones y tendremos los tiempos para preguntas y respuestas, ¿no? Hablando un poquito sobre ciudades inteligentes, cuando hablamos de ciudades inteligentes, como decía antes, hay desde los años 60, ¿no?, que ya hay trabajos sobre ciudades inteligentes, ya había una visión, ¿no?, de cómo serían las ciudades y cómo se podría de alguna forma optimizar, ¿no?, toda la parte operacional de la ciudad con las nuevas tecnologías que vendrían. Y claro, principalmente en los últimos años con el tema de Internet of Things, ¿verdad? Esto permitió, claro, gestionar mucho más información, mucho más monitorear a través de los sensores, mucho más temas y, claro, cambió mucho, ¿no?, el concepto, la definición de ciudad inteligente. Entonces, hoy en día, una ciudad inteligente es una área urbana que tecnológicamente es más moderna, ¿verdad? Que utiliza diferentes tipos de métodos electrónicos, métodos de activación por voz, por monitoreo y sensores principalmente para recopilar datos específicos, ¿verdad? Entonces, esa información es obtenida y de todos estos datos, que es muchísima información, se utiliza para administrar justamente los activos, los recursos, los servicios de la ciudad
de manera más eficiente, ¿verdad? Para mejorar las operaciones en toda la ciudad, pero el objetivo principal es que de alguna forma esto se reverta a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, para traer mejor calidad de vida, mejor y felicidad para los ciudadanos. Entonces, vemos acá, claro, uno de los puntos principales es hoy en día es Internet de las cosas, ¿verdad? Y claro, Open Data, porque estamos hablando de muchísimos tipos de informaciones, pero hoy en día hay una gama gigante de aplicaciones, ¿verdad? Y esto se puede aplicar en diferentes áreas de la municipalidad, y entonces tenemos ahí estas aplicaciones y los beneficios de la ciudad inteligente se puede aplicar desde los edificios, pasando por la parte de salud, ¿verdad? Educación, la parte también de cómo gestionar mejor y la parte de energía, de agua, todo el tema también que vamos a tratar hoy de la seguridad de la población, gestión en las situaciones de emergencia, pero también la parte de seguridad de la ciudad, la parte de movilidad. Hoy tenemos también el concepto de Smart Agriculture, también Smart Retail, o sea, son muchas áreas y muchas opciones, ¿verdad? Para implementar soluciones y de alguna forma hacer la ciudad más inteligente. Así que el enfoque de nosotros acá va a ser platicar mucho más sobre ese tema de situaciones de emergencias en la ciudad, pero ahí el concepto de forma general trata de muchas otras áreas, ¿verdad? Y la ciudad inteligente, ¿verdad? Depende en gran medida del despliegue de tecnología. Entonces, claro que acá estamos hablando principalmente de soluciones de IoT, ¿verdad? Pero junto con las soluciones de IoT, las ciudades inteligentes también utilizan muchas otras tecnologías. Esto porque tenemos ahí diferentes combinaciones de infraestructura tecnológica que interactúan de alguna forma para formar todo el conjunto de tecnologías de la ciudad inteligente. Entonces, estamos hablando ahí primero, por ejemplo, de toda la parte digital, ¿verdad? Toda la información es digitalizada y se requiere una infraestructura orientada para estos servicios y cómo también conectar las personas, los dispositivos, los sensores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando también mucho de la parte de Application Programs Interface, end-to-end communications, ¿verdad? Machine-to-machine communications. Y claro, todo esto recolecta una serie de información, ¿no? mucha información, muchos datos. Entonces, también es importante que el procesamiento de los datos sea más inteligente, ¿verdad? Entonces, también ahí tenemos tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning y también, claro, cloud computing services. Y para la parte operacional, es súper importante también trabajar con dispositivos, conexiones a dispositivos y toda la parte de conexión inalámbrica. Entonces, ahí tenemos también toda la parte importante de mesh networks, o sea, qué red vamos a utilizar para esto, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, si vamos por LTE, si vamos por Wi-Fi, si vamos por LoRa. Y entonces hay una gama de tecnologías también que se puede utilizar. Y también toda la parte de Big Data, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchísima información, entonces tenemos toda la parte de también tratar los datos, hacer que la comunicación sea estructurada con seguridad. Entonces estamos hablando ahí de Big Data, de soluciones de blockchain, estamos hablando también de seguridad, ¿verdad? Todas las aplicaciones que puedan traer protocolos de seguridad a todo el proceso. Y la parte también de sensores, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de diferentes tipos de opciones para captar los datos, y entonces también tenemos todas las partes de redes, sensores, wireless, y volvemos al tema también ahí de mesh networks o qué tipo de aplicación, qué tipo de tecnología vamos a utilizar en nuestra ciudad inteligente. Y como desafíos principales, entonces tenemos que mirar la ciudad inteligente como el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer un proyecto, cómo hacer un diseño de una ciudad inteligente para cualquier de las aplicaciones que comentamos al principio? Y para esto podemos dividir el proceso en 4 pasos, ¿verdad? O 4 fases más importantes, que sería la parte de recopilación de datos, de recopilación de información, la parte de análisis de la información, la parte de comunicación, o sea, cómo hacer que la información llegue a las personas que van a tomar decisión, que van a hacer los análisis y van a decidir
cómo manejar los datos y qué acción tienen que tomar. Y después vamos a la fase final, que sería justamente cómo y qué tipo de acciones podemos tomar y cómo esto puede principalmente, ¿no? Al final, como siempre hablamos, brindar los beneficios a los ciudadanos, ¿no? Que esto es el principio principal de la ciudad inteligente. Entonces, en la fase de recopilación, estamos hablando ahí de los sensores, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos cada vez más sensores más inteligentes que no solamente hoy en día recopilan, también pueden ya de una tomar también alguna acción. Entonces, los sensores sirven tanto para la fase inicial como para la fase final, pero pensando en la fase de recopilación, tenemos que definir, ok, qué tipo de aplicación vamos a utilizar, qué área de la ciudad estamos trabajando, qué tipo de servicio, qué tipo de operación. Entonces, cuáles serán los sensores apropiados, qué sensores tenemos que utilizar, ¿verdad? Cómo vamos a tomar toda la información basado en los sensores, qué tipo de energía vamos a utilizar. Tenemos que utilizar sensores baja energía, qué tipo de o cuál es la mejor solución. Ese es un desafío también, definir cuál es el tipo de energía y, claro, la confiabilidad, ¿verdad? Necesitamos la confiabilidad porque de ahí viene toda la información. Entonces, la confiabilidad es fundamental también como desafío de un proyecto. Después tenemos la fase de análisis. Entonces, una vez que recolectamos todos los datos, recopilamos todos los datos, cómo hacer el análisis más inteligente. Entonces, tenemos que tener análisis inteligente de datos, tenemos que tener herramientas para hacer esto. Estamos hablando de muchos tipos diferentes de datos, ¿verdad? Diferentes tipos de información. Entonces, los datos siempre son heterogéneos y tenemos que pensar siempre en la escalabilidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Smart City, estamos hablando no de centenas, sino millares o hasta centenas de millares de informaciones, ¿verdad? Centenas de millares de información subiendo en tiempo real, se recolectan en tiempo real, y todo esto tiene que prever también una escalabilidad, porque una vez que podemos empezar hasta en una área de la ciudad, pero la idea es llevar al máximo de área posible, a la máxima extensión de la ciudad, ¿verdad? Y una vez que tenemos toda la información, tenemos que pensar en cómo vamos a llegar o vamos a hacer llegar esta información a las personas o los agentes que van de alguna forma tomar acción, ¿verdad? Entonces, esta comunicación tiene que tener seguridad, tiene que tener privacidad, son dos desafíos básicos y súper importantes, y tenemos también que gestionar el control de acceso de todas estas personas, a qué tipo de información van a tener acceso, qué van a hacer con esa información, qué tipo de acciones puede tomar sobre esta información y claro, siempre preocuparnos con la pérdida de datos, ¿no? Entonces, ahí viene toda la parte también de seguridad de la información y garantizar que la información va a estar ahí disponible y que también vamos a tener todo el histórico y dependiendo del caso de uso, claro, vamos a tener diferentes tipos de datos, ¿no? Y una vez que los decisores reciben la información, todos los agentes en diferentes áreas o en diferentes niveles que van a tomar acción, van a definir la acción que vamos a tomar, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos que también monitorear, gestionar la acción que se está haciendo, tener feedback de todo lo que se está haciendo. Entonces, nuevamente volvemos al tema de las redes de soporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la red que estamos utilizando? Si tenemos cobertura suficiente, si atendemos toda la región, si tenemos realmente la información necesaria en tiempo real, todos están conectados, tenemos conectividad o no, y claro, operacionalizar todo esto, ¿no? Entonces ahí viene toda la estructura de operación, quién va a tomar la decisión, qué tipo de decisión va a ser una decisión bajo la información o vamos a utilizar ya un sistema que toma decisiones sobre la propia información, ¿no? Que también se puede hacer. Y así, claro, garantizar toda la calidad de la acción. O sea, también de alguna forma poder mensurar o de alguna forma también tener la retro principalmente de los ciudadanos, ¿verdad? Si está funcionando, si realmente lo que se está implementando funciona y trae todos los beneficios que se espera y que se requiere ahí para las diferentes aplicaciones. Y una vez que tenemos el concepto, ¿no? De la ciudad inteligente ahí, los desafíos de todo esto, vamos a pasar a nuestro caso de uso.
El caso de uso es muy interesante, es un caso real ahí, y este caso de uso viene exactamente de una iniciativa de la ciudad de Río de Janeiro, que principalmente del centro de operaciones de la ciudad, que es justamente lo que se llama desafío CORE. El desafío CORE es un desafío, y más que un desafío, es un proyecto que presenta desafíos, ¿no? Entonces, el Centro de Operaciones Río empezó con el desafío CORE en 2018 y la idea era justamente, de alguna forma, invitar nuevas startups o nuevas empresas o hasta mismo grupos técnicos interesados para mejorar el desempeño de la gestión, ¿no? Y de la integración de la infraestructura logística de la ciudad y del centro de operaciones en las emergencias urbanas de la ciudad. Entonces, ellos crearon esto justamente como un desafío para invitar y tener ideas, ¿no? Nuevas soluciones para ayudar justamente en estas situaciones de emergencia en la ciudad. Y entonces, en 2018 crearon la primera edición. La primera edición tuvo el desafío de desarrollar soluciones para ayudar al centro de operaciones en cómo aumentar su desempeño en el manejo de eventos de lluvia severa. O sea, esta fue la primera edición. Después, en 2019, también basada en un desafío muy específico, fue crear soluciones que permitan al centro de operaciones gestionar de manera más eficiente los impactos del cambio climático en el sistema de autobuses municipales. Entonces, ven que siempre hay un desafío principal, ¿verdad? Muy objetivo, y las compañías o todos que quieran presentar sus soluciones tienen que atender estos desafíos. Y ahora, el año pasado, en el desafío CORE 2020-2021, ellos hasta hicieron algo más detallado. O sea, ellos crearon como no uno solo desafío, pero crearon un desafío principal, claro, que era gestionar las situaciones de emergencia, pero con 5 desafíos principales. El primero desafío que tendrían que, de alguna forma, atender las compañías sería cómo mejorar la eficiencia, ¿verdad? La eficacia y de los canales o el contenido de las comunicaciones que el centro de operaciones estaría enviando a la población en situaciones de emergencia. O sea, cómo tener la eficiencia en la comunicación en situaciones de emergencia, ¿no? En la ciudad. Después, una vez que mejoramos la eficiencia, cómo medir el tiempo real y la efectividad de los esfuerzos de comunicación. O sea, cómo medir el tiempo real y cómo la comunicación sería efectiva o no junto a los ciudadanos, ¿no? Junto a población. Y después, el desafío 3, una vez que tenemos una situación de emergencia mismo ocurriendo, cómo estructurar las alertas automáticas, o sea, cómo estructurar las alertas automáticas a través de la combinación en tiempo real también de información de los ciudadanos, sea por las publicaciones en redes sociales, porque hoy en día todas las ciudades no tienen ese sistema de envío de mensajes de cómo está la situación de la ciudad en una situación de emergencia, las áreas clave, las áreas que están en riesgo o no, ¿verdad? Entonces, acá sería cómo estructurar mejor estas alertas automáticas y también los datos de la propia aplicación, ¿no? del centro de operaciones. Después, una vez que tenemos entonces una situación de emergencia, ¿no? Cómo estructurar ahí sí, en una situación de emergencia, en una área de riesgo real, el envío de las alertas y cómo los ciudadanos, a través de los datos de los sensores, también podrían ser monitoreados en esa situación de emergencia que está ocurriendo y tenemos un área de riesgo y tenemos que avisar a las personas y tenemos que saber también cómo las personas están actuando, ¿no? Durante la situación de riesgo. Y finalmente, cómo llegar también a la población que de alguna forma esté desconectada, ¿no? O sea, por un difícil acceso a Internet, o hasta mismo en las áreas más pobres, más humildes, mucha gente ni siquiera tiene conexión, ¿verdad? A Internet. Entonces,
cómo hacer que todo esto, que es el mismo trabajo, ¿verdad? También llegue a estas personas más desamparadas o que de alguna forma no tienen ese acceso a conexión, ¿verdad? Entonces, todos estos 5 desafíos están presentados, es muy bien estructurado el desafío, y ahí se publica el desafío y ahí todas las compañías es abierto, todas las compañías, y como comentamos, puede ser una startup, puede simplemente tener una idea, es inscribirse, ¿no? Y ahí la primera fase justamente esta de inscripciones y ahí el centro de operaciones define en esta primera fase de todo el montón de inscriptos, hay una primera, digamos, un primer grupo que evalúa y de esta primera análisis, digamos, solamente 10 pasan a la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, en la fase 2 tenemos los 10 finalistas, ahí, claro, se extiende más la análisis, ahí se tiene mucho más, un análisis mucho más detallada, solamente 4 avanzan a la fase 3. La fase 3 es la fase donde las compañías, las startups presentan su idea y hacen esto en lo que ellos llaman de pitch day. Entonces, en el pitch day, ellos tienen que presentar la solución, ¿verdad? Y las compañías que, digamos, avanzan a partir del pitch day son invitadas a hacer una primera implementación, que es el minimum value, ¿no? Entonces, de alguna forma, operacionalizar esto de forma más inicial, o sea, como si fuera un trial inicial, ¿verdad? Pero ahí sí, ya de forma operacional, para que entonces se muestre al centro de operaciones cómo funciona, si sí funciona, si tiene problemas o no, y realmente cómo sería ahí sí operacionalmente, ¿no? Y lo que es muy interesante acá es que todo esto tiene el soporte del centro de operaciones. Entonces, tiene también toda la parte de el centro de operaciones disponibiliza a los cuatro que avanzan a la fase 3, los mentores, ¿no? Las personas que ayudan también en toda la parte de negocio, cómo viabilizar, no solamente técnicamente, pero también financieramente, o sea, toda la parte también de soporte como negocio, ¿no? O sea, y cómo pensar en toda esta solución a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, y ahí sí, avanzando y mostrando que realmente funciona, ahí al final la compañía recibe lo que sería la certificación, o sea, la solución es certificada y ahí sí pasan a la fase de incubación. La fase de incubación ahí sí puede ser hasta 2 años, pero ahí sí es como realmente operacionalizar, ganar escalabilidad, ¿verdad? Y ahí sí implementar y empezar a implementar en toda la ciudad y ahí traer todos los beneficios que se busca con la solución, ¿verdad? Y entonces, Claudio tuvo la idea, ¿verdad? Participó, se inscribió, participó, pasó a la fase 2, pasó a la fase 3 y hizo el pitch day y pasó al MVP. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es cómo parte del proceso, o sea, exactamente cuál fue la presentación que hizo Claudio en el pitch day, ¿verdad? Y para principalmente avanzar a lo que sería el MVP y después vamos a mostrar también el MVP como tal, o sea, voy a mostrar cómo Claudio realmente fue al caso de uso, que le vamos a mostrar acá el caso de uso real, ¿verdad? Y también vamos a mostrar ahí, aquí del principio, y vamos a mostrar también ahí cómo está funcionando, ¿no? O sea, Claudio va a mostrar lo que está funcionando y va a mostrar un poco en tiempo real ahí. Entonces, yo voy a empezar a presentar ahora el caso de uso como tal. No sé si quieres comentar algo, Claudio, antes de empezar acá. No, no, está bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Lo siento, eh, pa- de- pero yo hablaré en portugués porque mi español no es muy bueno. Ese es un problema para mí. No, no, sin problema, sin problema. Entonces, yo voy a presentar acá como más o menos como Claudio lo hizo. Claro, no voy a poder hacerlo tan bien como Claudio, pero y Claudio estará Mejor, acá para mejor. no, Claudio estará acá para hacer el soporte, pero
En verdad, la idea de Claudio, y acá ellos tendrían que poner un nombre, ¿verdad? A su solución. Entonces, Claudio puso un nombre que sería, digamos, no te detenga antes de conseguirlo, ¿no? Y la solución de Claudio se llama EcoSite, y ustedes van a ver por qué. Y esa presentación fue hecha al centro de operación y el área técnico operacional. O sea, era realmente la comisión técnica que iría a evaluar también toda la parte técnica de la solución y cómo sería viable, ¿no? De punto de vista técnico también. Entonces, para presentar para presentar la solución, Claudio partió de crear cómo resolver los retos propuestos, ¿no? O los 5 desafíos, ¿no? Y ahí, entonces Claudio creó como si fuera una situación real, en una situación en 2 áreas de riesgo por diferentes temas, pero 2 áreas de riesgo de río, ¿no? Y acá él creó como si fuera una situación real, ¿verdad? Entonces, imagínate que se vive en una de las regiones que sería Río das Pedras, y es una noche oscura, ¿verdad? Las nubes están llenas, relámpagos, y comienza una fuerte lluvia. Y poco después se escucha las sirenas indicando que se debe dirigir al lugar seguro. Entonces, el centro de operaciones ya tiene las sirenas como alarma, digamos, pero parte de ese desafío es justamente a partir de que toca la alarma, cómo hacer, hace parte de los desafíos, ¿no? Cómo monitorear, cómo mejorar el proceso en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos clásicos, ¿no? Acá tenemos 2 personas, una, por ejemplo, usa silla de ruedas y vive en la zona de riesgo. Entonces, ellos están ansiosos, llegó el problema, están en el área de riesgo, recibieron la alarma, pero ellos tienen los problemas típicos, o sea, tienen problemas de movilidad y tienen que seguir a la zona de riesgo, ¿verdad? Entonces, el centro de operaciones tiene que saber de esas personas necesitan ayuda o no, ya llegaron allá o no. Entonces, Claudio propuso esta historita, ¿no? Exactamente para mostrar cómo sería la solución y cómo se llegaría a la solución. Entonces, la solución de Claudio es aplicar un EcoSite, o sea, es un poste que que permite de alguna forma implementar diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Pero de alguna forma tener un equipo que pueda hacer toda la parte de monitoreo y la red para atender la situación en las diferentes áreas, y que permite también sobre este sistema conectar una serie de sensores, y todo lo que se necesita para monitorear durante la situación en diferentes tipos de tecnología, o sea, y es un poste sustentable, ¿verdad? Que tiene también varias opciones para energía y todo esto, y además es un poste que para la ciudad entra como lo que sería un activo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, no pasa por toda la parte de licenciamiento, todo tal cual, por ejemplo, los postes, sí, los postes generales, ¿verdad? Entonces, esta fue la idea inicial. Claudio ya tiene esa solución desarrollada para algunas otras aplicaciones también. Y de los 5 desafíos, Claudio atiende 100% 4, ¿verdad? Y uno parcialmente, digamos. Entonces, por eso acá ustedes ven que 4 están acá en azul, uno en amarillo, porque uno se atiende parcialmente, pero no vamos a dar más detalles acá, pero lo más importante es por qué y cómo sería entonces que Claudio podría atender los desafíos. Entonces, recuerda que esta fase aún era una fase de presentar, ¿verdad? Entonces, Claudio creó como si fuera una simulación. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento del ecosistema del EcoSite? Y entonces, Claudio creó como si fuera un prototipo primero, de cómo sería la parte de interfaz, ¿verdad? Con las personas del centro de operaciones, o sea, todo el acceso sería en la nube, tendrían los accesos los usuarios, y por acá, donde sería la parte de gestión, ¿no? De toda la información. Y acá es donde va a llegar de forma automática toda la información y cómo la gente va a tener acceso a la información y ahí sí tomar acción sobre esto, ¿no? Entonces, vean que acá estamos hablando justamente de las fases que estábamos hablando antes, ¿no? Claudio tiene la solución para hacer la red, monitorear, tener toda la parte de sensoriamiento y también
Después, subir la información, recibir la información en tiempo real, gestionar, disponibilizar, esto es la parte de comunicación, disponibilizar a las personas y cómo las personas van a recibir y tomar acción, ¿no? Acá estamos hablando de parte de zonas de riesgo, sobre todo en situaciones de emergencia, lluvia. Entonces, acá, después ustedes van a ver acá ya, porque esto ya es funcional. Entonces, Claudio va a mostrar ahí después al final cómo está funcionando el sitio Trio, ¿no? Que al final él instaló allá en Río. Vamos a platicar un poquito más adelante. Pero la propuesta del valor es justamente, primeramente, llegar a la población desconectada, pero porque vean que la solución de Claudio está sobre LoRa. O sea, Claudio propuso una solución sobre LoRa. Claudio es un ingeniero de IoT y es certificado en LoRaWAN. Entonces, él hizo ahí la idea es hacer la solución en LoRa, porque de una ya trabaja sobre el desafío 5, ¿no? Porque las personas no necesitan tener conexión a Internet o a una red celular, por ejemplo, porque la propia solución ya puede proveer una red LoRa para hacer la parte de gestión de las personas y de los ciudadanos, ¿no? Tiene gran capacidad de evolución, claro, tiene posibilidad de capilaridad, escalabilidad, modularidad, o sea, todo lo que ustedes ya escucharon acá antes en la presentación, la solución de Claudio atende, ¿no? Y la información de los sensores es enviada a la nube. Todos los agentes, los profesionales de correr tienen el acceso, ¿verdad? Y puede ser la operación remota. Tiene series históricas, se puede ver todas las históricas. Claudio va a mostrar un poquito de esto también, cómo se puede ver toda la historia, lo que está pasando en una hora, en la semana pasada, en el último mes, o sea, y el uso de LoRa también beneficia por largo alcance, ¿no? O sea, LoRa es una tecnología basada, ¿no? En esto, ¿no? Low power y largo alcance, ¿no? O sea, permite también que se pueda, la ciudad puede construir una red privada o puede trabajar con socios también, o con redes existentes, o sea, acá trae mucho, como mostraba el slide anterior, trae mucha flexibilidad, ¿verdad? Para que la ciudad pueda implementar lo que quiera. El espectro no requiere licencia, ¿verdad? Entonces, y es inmune a las interferencias. Entonces, por eso también uno de los aspectos que hizo Claudio decidir por LoRa, ¿no? Para la parte de monitoreo y operación, ahí hoy en día existe una gama gigante ahí de sensores de todos los tipos, ¿no? Entonces acá está un listado con diferentes tipos y claro, todo lo que se podría utilizar para hacer todo el monitoreo necesario en situaciones de riesgo, ¿no? Y para probar o para demostrar cómo funcionaría la solución, Claudio creó, junto con el core, ellos definieron dos áreas de riesgo por diferentes situaciones, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes conocen Río, pero otros no. Entonces, acá solo para ubicarlos ahí en la ciudad, se eligieron dos áreas acá para, digamos, la fase de presentación, ¿no? Vidigal y esta área acá de Río das Pedras. Allá en Río son áreas de riesgo por dos situaciones distintas. Río das Pedras tiene el problema por inundación, o sea, es un área de riesgo por inundación porque está acá en el mismo nivel, por decir, de acá es la lagoa, ¿cómo se llama, Claudio? Lagoa Tijuca. da Da Tijuca. Tijuca. Da Tijuca, sí. Y entonces acá vean que básicamente está casi adentro de la lagoa, ¿no? Entonces, tan pronto se tenga una lluvia, es un área muy susceptible a inundación, ¿verdad? Y, Eh, y la otra Marea. área, sí, y la otra No, área no, no, que es, Marea también. No, Marea Marea también, Baja. sí, 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 también. Ujú. Y la área de riesgo de deslizamiento, ahí Vidigal sí es un área de riesgo de deslizamiento, es un área importante del río, acá hay una comunidad muy importante y recién, hace como 2 años creo, ¿no, Claudio? Ya, Ellos, 2 años, 2 años. 2 años. 2 años, sí. Ellos tuvieron un caso de deslizamiento que Eh, fue noticiado, quizás muchos de ustedes pudieron ver en la internet las noticias, murieron ahí personas y acá tuvo todo un proyecto también durante las Olimpiadas, ¿no? Que fue hacer la ciclovía acá y todo, pero ese problema fue por deslizamiento y justamente murieron personas.
por ejemplo, esta vía, que es una vía muy importante, ¿no? Que hace la conexión acá de la zona sur justamente con acá con la barra, quedó cerrada, no sé, por más de un año, no sé, ¿no, Claudio? Porque A marca está no meio do verde, que é essa marca aqui à esquerda. sí, acá se ve justamente, se ve acá. Não. Em cima do risco. Tá vendo essa marca do morro aqui, o deslizamento? Foi Acá aqui, ó. sí, sí, acá sí, perdón. Sí, acá fue el deslizamiento y se ve, ¿no? Acá, Isso. por la imagen Morreu, satelital. Sí, soterrou um autobús. sí, es verdad. Entonces, y el más triste, ¿no? Murieron personas, o sea, y por eso ahí este es parte del desafío, ¿no? Y ahí entonces, basado en las dos áreas, Claudio tenía algunas preguntas, ¿no? O algunas cosas que él tenía que mirar para cómo también apuntar la solución. Entonces, primero, claro, cómo monitorear las dos situaciones, ¿no? Una que sería inestabilidad de taludes, ¿no? De la montaña ahí, de Vidigal, y la otra, cómo monitorear áreas de riesgo de inundación, o sea, en un día tormentoso, cómo monitorear que sí va a llegar la lluvia, va a ser fuerte o no, va a subir la agua, o sea, cómo monitorear esas dos cosas. Después, Duas coisas ao mesmo tempo, porque al mismo numa tiempo, sí, temporada, numa temporal de verão pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. las dos cosas, principalmente en áreas de deslizamiento, yo creo que 100% de los casos viene por la lluvia, ¿no? Sea por una tormenta o sea por también una serie histórica, ¿no? De lluvia, digamos. Y después, claro, ¿cómo monitorear a los ciudadanos? O sea, ocurrió, está en área de riesgo, el centro de operaciones emitió las alarmas y ya es una situación de emergencia, o sea, está ocurriendo y cómo podemos monitorear que las personas están haciendo o tomando las acciones que se tienen que tomar, ¿verdad? Seguir a las áreas de seguridad, ¿verdad? Las zonas de seguridad. Entonces, acá ocurrió, está pasando y de nuevo, volviendo a la historia de que Claudio empezó, hay personas allá que simplemente tienen problemas de movilidad, no pueden salir o son personas, o son ancianos, o sea, ¿cómo vamos a hacer para atender a estas personas, ¿no? Y ahí la parte más técnica, digamos, es cómo definir el número de ecosites, o sea, yo tengo una región, tengo que atender con mi sistema LoRa y tengo que atender una serie de criterios de tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos postes vamos a utilizar? ¿Cuántos ecosites? ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿Dónde se puede instalar? ¿Dónde no se puede instalar? Una vez que yo tengo las ubicaciones donde yo puedo instalar, si va a funcionar, va a cubrir, no va a cubrir, o sea, entonces hay que hacer un diseño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer el mejor diseño de la red LoRa? Entonces, basado en todo esto, Claudio tenía la solución, ¿verdad? O sea, el ecosite, que es la solución principal, permite hacer todo esto. ¿Por qué? Porque el ecosite es un hosting para cualquier tipo de red y cualquier tipo de solución. Estamos hablando acá del caso LoRa, por ejemplo. Yo puedo crear una red LoRa instalando un gateway LoRa, pero también puedo instalar una station, una registration, ¿no? Una BTS de LTE, ¿verdad? De 5G también ahora. Y el poste, vean que tiene acá como 5, ¿no? Cinco espacios para equipos, para 2 metros. Com 2 sí, metros. 2 metros cada uno y permite abarcar todos los tipos de solución necesarias, o sea, inversores, la parte de baterías también, porque en una situación de riesgo, quizás una de las primeras cosas es quedar sin energía, ¿no? Entonces el poste tiene toda la autonomía también para trabajar con baterías de todo y todo otros tipos de sistemas también, de cámaras, de gestión de la ciudad. Entonces, el poste trae la flexibilidad y todo lo que hablamos antes, ¿no? De implementar otras soluciones mirando en la ciudad inteligente también. Y claro, del punto de vista de detección, o sea, ahí sí, en la parte de operación y cómo atender la situación de riesgo como tal, bajo esta red LoRa que se crea, se puede implementar todos los tipos de sensores LoRa, o sea, hasta mismo las sirenas, y estaba comentando Claudio también en la presentación que hicimos más temprano en portugués, que esto también es un tema, porque hoy en día las sirenas que hay
ya son sirenas antiguas, están todas conectadas vía cable. Y otro beneficio de la red LoRa, ¿no? Se puede utilizar sirenas inalámbricas que permite distribuir mucho más sirenas en la área, ¿verdad? Y hacerlas también las alarmas llegar de forma más eficiente a toda la población en la área de riesgo, ¿no? Y ahí, claro, como monitoreo, ahí tenemos que tener la estación meteorológica, y tenemos todos los tipos de sensores, ¿no? Tenemos toda la parte, y también algo muy importante de la solución de Claudio para mí, que son los traqueadores, o sea, que permite de alguna forma monitorear personas, ¿no? Entonces, que es la parte esta de cómo atender a las personas, por ejemplo, que no tienen conectividad, ¿no? Y no tiene acceso, por ejemplo, a una aplicación en su teléfono o algo parecido. Y algo muy sencillo que se puede hacer en LoRa es utilizar dispositivos como este, que son botones. Hay varios tipos, y Claudio me explicó bien esto. Hay varios tipos de 2 botones, de 4 botones. Entonces, se puede implementar de varias formas también, hasta solamente un muy sencillo que sea, no sé, que envíe un botón de emergencia, ¿no? Que envíe al centro de operaciones que la persona necesita soporte, ¿no? O necesita socorro. Pero acá, en un de 4 botones, por ejemplo, se podría hacer algo hasta más detallado, más inteligente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que empieza la sirena, la alarma, la persona podría presionar vai empezar. O LED, tem o blink do LED. Quando O blink, a sirene sí. toca, Sí, empieza a flashear, por ejemplo, al mismo tiempo empieza a flashear una luz acá y la persona sabe que el primer botón es para presionar, sí, ok, estoy escuchando la sirena. Entonces, escucho la sirena, presiona el botón 1. Presiona el botón 1, empieza a flashear el botón 2. El botón 2 significa, puedes salir y ir a la zona de seguridad. Así, yo no tengo problema, puedo salir, puedo moverme y entonces presiona el botón 2, sale y en tiempo real, el centro de operaciones sabe que la persona salió y fue a la zona de seguridad. Y empieza a flechar el tercero. El tercero es para decir, ok, llegué a la zona de seguridad. Entonces, el centro sabe el histórico, la persona escuchó, salió y llegó, ¿verdad? Y el último sería justamente, digamos, el pánico. O sea, la persona no puede salir, no tiene cómo salir por algún motivo, ¿verdad? Y entonces, estas son las personas que necesitan ayuda. Y claro, ahí también toda la parte de monitoreo y hasta mismo se puede hacer todo también un sistema de traquear, por ejemplo, por GPS, los vehículos, ¿no? Del centro de operaciones. Entonces, los bomberos, los bomberos, las ambulancias, o sea, se puede saber también cómo está haciendo la operación de soporte, ¿no? De emergencia de los diferentes actores. Entonces, todo esto permite gestionar mucho mejor toda la situación que está ocurriendo, ¿no? Y además, claro, se puede implementar otras cosas, parte de iluminación, parte de gestión y llevar otros tipos de sensores, porque estamos hablando de LoRa. Sí, entonces, geotecnia, parte de todos los sensores, principalmente también para saber de forma más eficiente si estamos en un posible riesgo de deslizamiento, de inundación, todo eso que estamos platicando acá, ¿no? Y otro tema importante de los botones, por ejemplo, es que sobre los botones también se tiene toda la estadística. O sea, imagínate que tenemos allá centenas, millares de personas. El centro de operaciones está sabiendo en tiempo real cuántas personas escucharon, cuántas personas salieron, cuántas personas llegaron a la zona de seguridad y el más importante, cuántas personas necesitan apoyo, ¿no? Necesitan soporte. Y puede ser de mucho más eficiente el soporte a las personas y enviar los equipos de emergencia, ¿no? Y también ahí evita una cosa muy importante para mí también, que son los trotes, ¿no? O sea, evitar el uso del recurso o el mal uso, ¿no? Del recurso de emergencia de la ciudad, ¿no? Entonces, este botón de respuesta para mí es algo muy interesante que sería muy útil ahí, sobre todo en estas zonas de riesgo y como los ejemplos que citamos acá, ¿no? Imagínate que estamos, así como Río, todas las ciudades de los compañeros ahí que están
escuchando, todas las ciudades tienen zonas como esta, ¿no? Principalmente las áreas más suburbanas, las comunidades, y por ahí ustedes pueden ya pensar los beneficios que puede traer, ¿no? Y claro, Claudio también buscó ahí los parceros, ¿no? Entonces, se acuerdan de las preguntas que tenía, y Claudio entonces pasó a buscar también los parceros que pudieran ayudar a mostrar que todo este proyecto, toda esta idea de Claudio tiene toda la parte de soporte y también tiene toda la parte de planificación, ¿no? Y diseño de la red y todo esto, ¿no? Entonces, para la parte de sensores, Claudio trabajó con una compañía llamada World Sensing. World Sensing es una compañía española, sí, y ellos son uno de los líderes mundiales ahí en el tema de sensores para zonas de alto riesgo, ¿no? Entonces, ellos tienen todos los tipos de sensores para instabilidad de taludes, monitorear presión de agua, nivel de agua, o sea, desplazamiento de tierra, asentamiento de tierra, y todos los tipos de sensores, piezómetros, todo que se imagina, y todo el listado que Claudio mostró allá al principio. Ellos tienen de estos tipos de sensores, y ellos tienen sensores que trabajan bajo LoRa, o sea, ya están listos para LoRa, ya tienen allá sus registradores de datos, ¿verdad? Que se conectan acá a la red LoRa, y acá se pueden gestionar desde un sensor o 5 sensores, ¿verdad? Verdad. Sí. Y ahí se conectan los sensores, y acá están algunos ejemplos, ¿no? Entonces, este acá, por ejemplo, que es muy interesante, que es el craquímetro. Acá tiene dos, es muy sencillo, pero para mí es fundamental, ¿no? Porque estos dos sensores acá van a medir la movimentación de la tierra, ¿sí? Entonces, si ellos tienen Una separación. una separación mínima, que se define una vez que esa separación pasa del valor o del límite mínimo, emite la alarma, ¿no? Entonces ya se sabe que esta zona ya está, digamos, en una situación de riesgo, ¿no? De deslizamiento, por ejemplo. Y ahí, claro, de nuestra parte, IBWave ayudó con la parte de predicción, ¿no? De propagación de RF. O sea, ahí entramos mismo en la parte de cómo diseñar la mejor red LoRa. Para eso estuvimos soportando Claudio con IBWave Reach. IBWave Reach es una solución nueva de IBWave hace un año y medio, más o menos 2 años que lanzamos, que es para la predicción en ambientes outdoor, ¿verdad? Y acá lo que hacemos en esta herramienta básicamente es que hacemos todo el modelado de la zona para reproducir en la herramienta la situación o el ambiente de propagación de radio, y con esto hacemos los análisis para definir, ok, cuántos potes, cuántos ecosites se necesita, cuál es la mejor posición para los ecosites, y siempre pensando en lo que necesita Claudio en su red, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de señal necesita? Mínimo requerido de cobertura. En este caso, estamos hablando de un área de emergencia, de riesgo, entonces no puede haber falla, ¿verdad? Entonces, es necesario también tener ahí siempre 2 postes, ¿verdad? Porque si uno falla, el otro funciona, y entonces, por eso ven que las 2 áreas se hizo un estudio para la mejor posición de 2 postes que pudiéramos tener ahí siempre el sistema activo, ¿verdad? Y acá en Vidigal también vean que el mismo que hizo acá World Sensing, ¿verdad? Que ubicó acá en este mapa que ustedes están mirando acá, los colores, ese es el mapa real, es el mapa de centro de operaciones, ¿verdad? Defesa Civil. Sí, Defensa Civil de Río. Entonces, esas áreas acá en rojo son áreas que hoy en día ellos ya saben que son áreas posibles de alto riesgo. Alto riesgo de deslizamiento, sí. Y justo una acá está cerca donde realmente ocurrió, ¿no? Entonces, lo que hacemos allá en Reach es que importamos también la ubicación de los sensores para asegurarnos que sí va a funcionar y que esto va a ser atendido por la red LoRa como necesita Claudio, ¿no? Entonces, basado en todo esto, Claudio ganó, digamos, el avance, ¿no? Claudio fue una de las compañías que se eligieron para pasar a la siguiente fase, que entonces era realmente implementar una solución. O sea,
implementar allá un ecosite no un ecosite necesariamente, pero implementar la solución en una área, ¿verdad? Y ahí sí, ahí viene la parte buena, para probar al centro de operaciones que sí funciona, ¿no? Y cómo funciona y que sí atende todos los challenges como Claudio mostró en la simulación que ustedes vieron inicialmente. Entonces, ahora yo voy a mostrar cómo se pasó a la siguiente fase y ahora es el caso de uso real. O sea, una vez que Claudio avanzó de fase, acá ellos eligieron un caso de una región en Río también que se llama Jardín Maravilla, que es una área de riesgo de inundación también. Y acá, entonces, Claudio, con el equipo de Corrio, fue y definió dónde hacer la instalación de este trial, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá, este es un vídeo bajado base Google Earth, ustedes pueden ver acá la zona, Jardín Maravilla es una zona de inundación y es una área ya en el oeste, ¿verdad, Claudio, de Río? Y usted puede ver acá que, ¿por qué es un área de inundación, el riesgo de inundación? Porque igual a Río de las Pedras, más o menos, ahí está muy cerca del océano, ¿verdad? Y entonces, y no solamente por el océano, está en los dos, Jardín Maravilla está justamente al lado de dos ríos que traen la agua de la ciudad. O sea, vean que ahí está mostrando, por ejemplo, todo el camino del río. Entonces, mismo por lluvias, si está lloviendo en otra zona de la ciudad, puede llegar la agua ahí e inundar también Jardín Maravilla. Y ahí Claudio fue allá e implementó su solución allá. Acá hay una escuela que tiene allá y acá fue donde Claudio implementó acá la solución. Ustedes pueden ver entonces acá en las fotos que están los dos instalados acá. Tanto esta es la estación meteorológica, ¿verdad? Entonces acá están todos los sensores que Claudio va a mostrar ahí después en la práctica también en tiempo real que está midiendo. Y acá está también el Gateway LoRa. Entonces, vean que los dos tienen también el sistema de energía solar, ¿verdad? Tienen el sistema de batería, o sea, son autónomos también. Y la única diferencia de la solución principal es que acá, claro, es un try, entonces está acá en el rooftop de la escuela, pero esto estaría embarcado allá en el ecosite, ¿verdad? Y además de esto, también un tema importante es que, ok, una cosa sería ya en una situación de riesgo, pero ahí también Claudio con los compañeros de Centro de Operaciones definieron ahí esto que se ve en amarillo, 4 puntos de monitoreo de nivel de agua, o sea, también para monitorear si la agua está subiendo y cuándo está subiendo y cuál es y cómo se debe cambiar, por ejemplo, con velocidad. ¿Y qué velocidad está subiendo? ¿Para qué? Para también avisar a la población y emitir las alarmas y también cambiar la situación de la región, ¿no? De una situación quizás de cuidado a una situación ya de riesgo, de emergencia, ¿verdad? Entonces ahí también ayuda el Centro de Operaciones a monitorear esto. Y ahí entonces lo que hicimos en NaviWave Reach, para este caso, también ahí para de alguna forma apoyar a Claudio, fue igualmente acá en NaviWave Reach, y acá también es un vídeo muy rápido que muestra que acá en NaviWave Reach lo que hacemos, vean que estamos hablando en la misma región, acá hacemos el modelado de la región, entonces ahí tiene todo el modelado de topología, se puede cargar también los clústeres de vegetación, de edificios, y allá vamos exactamente al punto donde Claudio instaló, y ahí lo que hacemos en Reach es que creamos un sitio LoRa, o creamos la Gateway LoRa, ¿verdad? Y ahí es donde definimos exactamente geolocalizada, definimos todas las propiedades del sistema, la potencia, a qué altura va a estar instalada, en este caso está a 12 metros, definimos la antena, que Claudio ahí está usando una antena Omni, podemos usar antenas directivas, o sea, toda la configuración que se tenga que hacer para el sistema LoRa, ¿verdad? Y también podemos importar los sensores, ve ahí que en rojo se puede ver ahí que importamos la ubicación de los 4 sensores. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es ir allá a la parte de análisis, donde creamos justamente los mapas de la red LoRa, o sea, definimos los mapas de predicción
definimos qué tipo de mapas, hay una lista de mapas que se pueden generar, y en este caso lo que hicimos fue generar primero el mapa de cobertura, o sea, la intensidad de la señal LoRa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se define por rango de colores, y ahí estaría, por ejemplo, en azul sería el peor caso, que en LoRa sería ahí menos o negativo 125, ¿verdad? Menos 125. Y vean que una vez que hacemos el mapa, yo puedo activar ahí lo que sería el Cell Value, y el Cell Value va a mostrarle el nivel de señal exactamente dónde están los sensores. O sea, en ese segundo tenemos menos 74, en el tercero menos 78, y allá lo que sería, digamos, del punto de vista de cobertura, el más crítico, estamos con menos 98, que aún es una señal muy buena, ¿no? Para LoRa. Entonces, y otro mapa que podemos mirar sería el Spreading Factor. Spreading Factor para una red LoRa es más o menos similar a una tasa de datos, ¿no? Digamos. Pero como la modulación LoRa es un poco distinta, ¿verdad? La idea de Spreading Factor es que, y acá se ven los números, de 7, perdón, que es el mínimo, a 12, seria... 12 é o mais lento, 12 é a menor taxa e 7 a maior taxa. Exacto, 12 sería la menor y 7 la mayor. O sea, el 12 la menor significa que el sensor tiene que transmitir más despacio para que el gateway pueda escuchar, ¿no? Y recibir la información, digamos. Y ahora yo voy a pasar el control a Claudio, porque la última cosa que queremos mostrar acá justamente es cómo Claudio está ya realmente monitoreando todo esto, ¿no? Entonces Claudio va a mostrar un poquito ahí cómo funciona y cómo está monitoreando y el sistema funcionando, ¿no, Claudio, por favor? Eu estava contigo e me distraí aqui, peraí. Sí, no está compartido todavía. Sí. Ahí sí. Puedes hablar tranquilo aí em português mesmo e... Yeah. Sim. Essa é uma tela de simulação, ou seja, não é verdadeira, mas ela foi desenvolvida na época de simulação, mas esses dados estão na nuvem, estão na internet, eles estão disponíveis, né? Se alguém depois no futuro quiser testar, a gente pode marcar, posso mostrar como é que é, mas ele já está disponível, tem acesso a qualquer lugar do mundo pela internet, tá? Então aqui é um dado real, mas num ambiente em si que é fictício, né? É da Prefeitura do Rio de Janeiro, sim. Temos várias informações. O principal e o que foi do Minimum Value Product foi da estação meteorológica. E aqui eu vou mostrar, vou ampliar um pouco mais, vou mostrar para vocês. Vou botar um pouco maior para ver. Isso, um pouco maior. Aqui você vê algumas informações que são instantâneas, ou seja, temperatura, radiação ultravioleta, a quantidade de chuva acumulada. Esse valor foi zerado há 2 finais de semana atrás. Então, de 2 semanas para cá já choveu quase 100 milímetros. A umidade, isso é o que está acontecendo agora, ou seja, essa informação tem 1 minuto, aconteceu 1 minuto atrás, tá vendo aqui? 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto. Tá? Pressão atmosférica, velocidade do vento, 63 km por hora, é uma região que costuma ventar bastante, e eu posso ver, por exemplo, eu gostaria de ver a evolução nas últimas 4 horas. Então eu posso chegar aqui, a chuva não choveu, vamos botar 2 semanas, mas não choveu nesse período agora. Deixa eu ver aqui. Olha, as últimas 4 horas, as últimas 4 horas e as últimas. Eu vou botar o vento, eu vou botar diferente. O vento eu vou botar a última hora, né? Então, o vento peraí. Tirar ele daqui. Levar esse negócio daqui pra cá. Pronto. O vento, ele, você vê que você consegue ver a direção, ou seja, ele está 248 graus, rajada e velocidade média, os dois por volta de 50 a 60 km por hora. E eu posso não só ter a informação
com série histórica, informação pontual, mas eu posso ver também informações, por exemplo, se alguém violou a caixa, né? Ela está fechada, ela tem porta aberta, porta fechada. Eu posso ver aqui, esse aqui foram as manutenções que fiz e que eu faço, mas eu consigo receber na central de controle se uma porta for aberta sem autorização. Posso olhar, isso aqui é um detalhe que ficou aqui, mas de um item só separado. Posso ver também como é que foi a evolução do LoRa. Isso aqui é porque faltou bateria, energia de noite, e ele não mediu essa aqui. Mas eu posso fazer num formato de planilha, exportar para um Excel, alguma coisa assim. Aqui eu digo, posso exportar, quero exportar para Excel ou CSV ou alguma coisa assim. Então, assim, esse ambiente é um ambiente, como a gente falou, é um ambiente que foi testado, provado. Aqui a localização dela via GPS, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, em que local ela está, aquele lugar que o Milton viu e a gente acabou de ver aqui. Mas tem mais um pouquinho, por exemplo, além da estação meteorológica com todos os valores, eu tenho iluminação pública, eu tenho medidores de energia elétrica, e uma das coisas que eu uso e usei ontem é o rastreamento de frota, né? Ontem eu levei uma pessoa para conhecer. Vou mudar o mapa aqui para o mais básico, para ficar mais fácil de ver. Eu vou mudar para ontem. Vou mudar de um dia. Esqueci de mudar para um dia. Tá. Desculpa, eu estou no rastreador errado. Desculpa, esse é o rastreador número 1. Do meu carro é o rastreador número 3. Por isso que eu achei que eu estava olhando o lugar errado aqui. Desculpa. Mapa. Mapa. Um dia. Isso é o meu próprio automóvel. Peguei um parceiro nosso que participou do desafio, chamado Comp, e levei ele para conhecer o Jardim Maravilha, que é o local do Rio, mas a gente saiu daqui, ele estava num hotel aqui, a gente foi pela praia, entrou, pegou, passeou para que ele pudesse entender e ver. Esse produto é fabricado por eles mesmos, o rastreador e a estação meteorológica. Então, esse é um sistema de parceria que a gente colocou para que onde a gente possa ver claramente como é que as coisas acontecem. E da mesma forma que tem a estação meteorológica, eu posso exportar também na forma de planilhas, né? Dizendo se tem conexão, se não tem conexão, quando tem, porque o meu carro está estacionado, está na garagem, e não mais. Então, se você olhar com prazo de um dia atrás, você vai ver que a história é mais ou menos a mesma. Você vai ver o que aconteceu ontem, né? Então, intensidade de sinal, localização, e por isso que você não está vendo aqui, mas se eu olhar, deixa eu ver, um dia atrás, hoje é dia 31, foi dia 29, né? Peraí. Eu fiz o filtro, ele não gostou do filtro. Deixa eu ver se... ele não vai, só porque eu quero mostrar para vocês, não vai funcionar agora. Mas ele costuma funcionar direitinho, sim. Então, se você percebe aqui latitude e longitude, e com todas as informações que a gente precisa para fazer rastreamento. Então, é isso. De uma maneira geral, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Como é que o IoT e o LoRa, junto com a parceria de tantas empresas boas como a iBwave, conseguiu melhorar a vida das pessoas no Rio de Janeiro. Porque a nossa intenção é ver o que a gente pode fazer para salvar vidas, para ajudar as pessoas. Essa aqui é a ideia desse projeto dentro do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Isso, muito obrigado pela audiência de vocês. É Listo. isso mesmo. Listo.
Muchas gracias, Claudio. Gracias. Y entonces, solo para concluir acá, como mostró Claudio, ¿no? Está funcionando ahí ya está funcionando el MVP, ¿no? Que es el mínimo, el mínimo valor del producto. O sea, ese era el trial que Claudio tenía que mostrar. Me gustaría acá también de parabenizar a Claudio juntamente con ustedes, porque ya con esto ahora Claudio sí fue certificado, y mañana incluso va a recibir la certificación allá en un evento que va a ser allá en el centro de operaciones, y Claudio va a recibir Claudio va a recibir la certificación, ¿verdad? Y por eso va a avanzar también a la a la próxima fase, ¿no? Que es la incubación, donde ahí sí va a hacer esto, o va a hacer esto más operacional, ¿no? O sea, ahí trabajar con la gente de Centro Río en los próximos 2 años ahí, implementando su solución en Río de Janeiro. Entonces, solo para finalizar acá, me gustaría hacer algunas conclusiones sobre todo esto que miramos acá, y también acá traen un poco de nuestra idea también para las ciudades inteligentes, de cómo lo más importante son los ciudadanos. Entendemos que las ciudades inteligentes son aquellas que hacen felices los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo más importante es siempre mirar a ellos y de alguna forma mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Y claro, no se puede ser feliz sin acceso al mínimo, ¿no? Salud, educación, seguridad, saneamiento, ¿no? Entonces, y ese es el principal objetivo de las ciudades inteligentes, o sea, de alguna forma traer innovaciones y que puedan de alguna forma mejorar la vida de las personas, ¿no? De las personas y hacerlos más felices. Para esto siempre estamos hablando de inversión pública, ¿verdad? Inversión de gobierno. Entonces, es muy importante que tengamos rentabilidad, o sea, sabemos tan difícil que es utilizar los recursos públicos. Entonces, el gran beneficio de la ciudad inteligente también viene cuando se utiliza de forma eficaz esos recursos, ¿no? Y se trae rentabilidad, y también para eso es muy importante siempre trabajar con nuevas soluciones, ¿no? Y esto va a definir finalmente también si las soluciones son viables o no. La idea puede ser buena, pero eh, estamos hablando de recursos públicos. Entonces, además de la idea, la solución tiene que ser buena, pero tiene que ser escalable y tiene que ser también flexible, ¿no? Como es la solución ahí de Claudio, y por esto fue certificado, ¿no? Y va a permitir, claro, que con todos los estudios y con todo lo que propuso Claudio, mejor utilizar los recursos, o sea, eh, definir o utilizar el máximo y poder tener lo máximo de ecosites, ¿no? En la ciudad, con el recurso o con el presupuesto que tenga la ciudad, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque utilizando IBA, por ejemplo, se puede hacer una red que pueda validar los KPIs, pueda garantizar ahí, como vimos, la cobertura, la calidad de la red, la capacidad y principal, el desempeño de la red, ¿no? Y que permita también que Cloud muestre a ellos, mira, no necesitan de no sé qué tantos ecosites, ¿no? Sino podemos hacerlo con menos y utilizar los recursos en otra área, en otra zona, y también llevar esto quizás hasta otras ciudades de Río también, del estado, ¿no? De Río. Entonces, es algo que se puede, igual de nuevo, hablando de escalabilidad, llevar a más ciudadanos, ¿no? Y el principal también acá, claro, hablar un poquito de la iniciativa, ¿no? Esta iniciativa, como el desafío Core, son muy importantes, ¿no? Para desarrollar soluciones de innovación y finalmente sí hacer las ciudades inteligentes, ¿no? O sea, eh, estos tipos de innovaciones permiten, claro, traer nuevas ideas, nuevas soluciones y crecer mucho más las soluciones, las aplicaciones para las ciudades inteligentes, ¿no? Y claro, el desafío de este año, solo para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, también tuvo participación de la ciudad de Colonia en Alemania. O sea, ya fue un trabajo en conjunto, no es solamente Río, sino también ya tiene ahí una parcería con Alemania. Entonces, y esto puede traer cada vez más y más. Entonces, con esto todos tienen a ganar, ¿verdad? Y la idea es que todos de alguna forma tengan las ciudades inteligentes al futuro, ¿no?
Estamos un poquito más del tiempo acá, pasamos aquí acá 5 minutos, entonces no tengo mucho tiempo para preguntas y respuestas, entonces no se preocupen todos que enviaré sus preguntas, vamos a contestar ahí por correo. Solo para no quedar sin ni una acá, Carlos preguntó si pudimos compartir la presentación o más información del caso de uso en Brasil con los ecosites. Seguro, Carlos, la presentación te va a recibir de cualquier forma, ¿no? El vídeo ahí en su correo en algunos días ahí. Y voy a hacer llegar a Claudio su contacto también y él se pone en contacto contigo para brindarle más detalles, más información y toda su experiencia también, ¿no? No solamente con IoT, pero con la red LoRa y lo que viene trabajando Claudio, ¿no? Ahí con ciudades inteligentes también. Muchas gracias. Perdón, los otros amigos que enviaron preguntas ahí, no tenemos más tiempo, pero todos tendrán sus respuestas. De mi parte, me gustaría agradecer mucho ahí a Claudio por su participación, por también confiar en nosotros ahí y podemos participar juntos en esta iniciativa que para mí es algo nuevo y muy interesante, ¿no? Y dejo a Claudio también para que haga su despedida aí. Eu acredito que a ideia mais importante é conseguir fazer, usando a tecnologia, fazer algo que movimente e melhore a vida das pessoas. E para isso é fundamental você ter parceiros com quem você pode contar, como a IBWave, como a Comp, como a World Sensing. Ou seja, isso é uma rede de parcerias que, no final das contas, consegue salvar vidas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e para mim é um prazer. Podem contar comigo para qualquer informação que vocês queiram tirar. ¿tá? Listo, muchas gracias Claudio. Muchas gracias a todos por participar en más un nuevo webinar de IBWave. Seguimos en contacto ahí, estamos a disposición para cualquier duda, cualquier información adicional y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, buen fin de semana. Muchas gracias.